Hola a todos. En este momento quiero hablarles del sonido y sus armónicos. Un sonido cualquiera, cualquier sonido, produce unos armónicos. Siempre. Quizás no siempre, algunos instrumentos electrónicos producen sonidos sin armónicos, pero de manera analógica, de manera acústica, los instrumentos siempre producen armónicos. Y los ruidos también tienen muchos armónicos. Tantos que a veces no logramos percibir qué nota es la que se trata cuando movemos una silla, por ejemplo. Pero lo que hay allí es una nota fundamental con muchos armónicos, o a veces son varias notas fundamentales que multiplican los armónicos muchísimo. Una nota cualquiera tiene armónicos y esa nota cualquiera, los armónicos de esa nota cualquiera que reproduce en primera instancia son la octava de esa fundamental, ¿sí? Tal vez no como lo tengo aquí, lo que pasa es que el ejemplo que tengo, el teclado que tengo, no abarca lo que nuestros oídos es capaz de hacer, pero quizás el primer armónico que aparezca sea la octava esta, o quizás esta. Eso no es lo que realmente importa, el asunto es que eso suena, pero no es la única nota que suena, o sea, no solamente es la fundamental y sus octavas, sino que también son la fundamental y sus quintas. ¿Sí? Pero sale otro armónico más que son las terceras. ¿Sí? Y una cuarta nota que es la séptima menor. No es casual que ese sonido ya ustedes lo hayan escuchado antes. De aquí es que sale todo el aparataje de la música tonal del acorde mayor y del acorde mayor con séptima, el acorde de dominante. ¿Sí? Son sus armónicos simplemente. Ahora bien, la manera como se reproducen esos armónicos en ciertos instrumentos es lo que nos permite a nosotros identificar de qué instrumento estamos hablando. Me explico. Uno de los instrumentos que más armónicos produce es la voz humana. Y los instrumentos que producen muchos armónicos suelen gustarnos mucho porque se parece a la voz nuestra. No hay ninguna cosa extraordinaria en esto. Pero hay otros instrumentos que producen distintos armónicos, unos más que otros, o sea, es decir, cuando digo unos más es que se oyen más porque suenan a mayor volumen que otros. Se opacan unos, sobresalen otros y eso le da el timbre al instrumento. Entonces, cuando hablamos de estos armónicos estamos hablando de que esos sonidos nacen de manera natural. Sin embargo, cuando hablamos de la escala, ya deja de ser un poco natural, es un poco más arbitrario. ¿Y por qué digo esto? Porque este armónico o este intervalo, una tercera mayor, podría de repente estar un poquito baja y seguir siendo una tercera menor, o una nota de ella es un poquito más alta y seguir siendo una tercera menor. Eso no pasa con todos los intervalos. Hay unos que llaman intervalos justos, donde cualquier movimiento hace que se oiga desafinado, se escuche desafinado. Pero lo que yo quiero hacer ver ahorita es que esta escala nos permite trabajar con 7 notas, realmente con 12, porque hablamos de que para los europeos, que fueron los griegos que crearon esta escala, por eso se le llama escala pitagórica, decidieron tomar estas notas y con ellas se hace buena parte de la música que nosotros consumimos. Pero resulta que esas 7 notas, esos 12 sonidos, son apenas una parte, porque el ser humano es capaz de percibir
mucho menos, diferencias mucho más exquisitas. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé si se logró ver bien, pero este es un La 440 Hz, el famoso 440. Y vamos a escuchar ahora un La 442. ¿Sí? Estos dos sonidos, no sé si logran captarse allí, pero no son iguales. Creo que se puede sentir que son algo diferentes. La cosa se percibe más cuando los acercamos y se da esa especie de vibrato, que el vibrato no es otra cosa que desafinar y afinar una nota, bajarla y subirla, ¿sí? Cuando se presentan entonces estas dos notas juntas, la cosa vibra, ¿sí? ¿Sienten la vibración? Cuando se aleja ya no se siente tanto, pero se siente que este es diferente a este, y los dos juntos producen ese ulular del vibrato, ¿sí? ¿Qué indica esto? ¿Qué indica esto? Que nosotros somos capaces de percibir apenas una o dos frecuencias de diferencia, es decir, apenas una o dos oscilaciones más rápidas que otras. Ya y eso se puede percibir en 100 diferentes entre una nota y otra, es decir, entre esta y esta hay 100 diferencias que podemos captar si nos entrenamos. Normalmente no lo hacemos porque nos entrenamos con esta escala nada más, pero es posible que nos entrenemos a escuchar sonidos mucho más pequeños en la gama, con diferencias mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que se creó un instrumento como el piano, las 12 notas o las 7 notas, pues lo que tenemos son un grupo de sonidos posibles de escuchar, pero entre esos se pueden escuchar una cantidad de sonidos diferentes. Me voy a explicar. Si yo tengo una quinta, yo tal vez pueda hacer esta nota un poquito más grave, o sea, un poquito desafinada hacia lo bajo, y ya no va a sonar la quinta justa, se va a sentir un poco desafinado. O también podría hacerlo un poquito más agudo y también va a haber una diferencia, pero en el teclado no se puede hacer. Y entonces entra el tema de la afinación, que no vamos a trabajar ahorita, y entonces, bueno, estás desafinado, estás afinado. Esto es un lío cuando pensamos en los instrumentos temperados y los que no son temperados. El piano es un instrumento temperado, tiene la afinación fija y de allí no se puede hacer nada. Pero los que tocamos instrumentos de cuerda, frotada, que no tienen trastes, y los que tocan instrumentos de viento, saben que si vamos a hacer, por ejemplo, un fa sostenido, lo hacemos con una digitación determinada, y un sol bemol lo hacemos con una digitación diferente. Y si hacemos las pruebas vamos a sentir que se escuchan uno más grave que la otra, pero una cosita pequeñita. Esa cosita pequeñita, en el libro de teoría de Tannhäuser que se compartió en WhatsApp, nos habla de que le llaman comas. Entre esta nota y esta nota, según Tannhäuser, habrían 9 comas. Y un bemol, es decir, la que baja medio tono a esta nota, baja 5 comas, o un sostenido, que sería la de esta, sube 5 comas. Esta baja 5 comas y esta sube 5 comas. En el piano no hay coma que valga, porque resulta que si nosotros dividimos el 9 en 5 comas bajando y 5 subiendo, vamos a encontrar que el bemol es una coma más baja que el sostenido. Y eso es un problema para nosotros los instrumentistas de instrumentos no temperados, porque cuando estudiamos una obra la estudiamos con esas diferencias entre los bemoles y los sostenidos, y cuando vamos a ser acompañados con un piano hay que hacer todo un estudio para acoplarse a esa limitación que tiene el teclado. Y entonces es todo un lío, pero esas son de las realidades que normalmente no se hablan. Incluso se creó un concepto que llaman enarmónicos, que fa sostenido y sol bemol son enarmónicos,
Eso solamente es válido en el piano, porque la voz humana, el violín, el cello, la viola, un contrabajo, varios instrumentos de viento, sobre todo los instrumentos, un trombón, por ejemplo, pueden hacer la diferencia entre un sol bemol y un fa sostenido. Entonces, nada, cuando estamos tocando junto con otros instrumentistas y entre esos instrumentistas hay un pianista, pues nada, tenemos que adaptarnos al piano porque está limitado, aunque le llaman el instrumento rey. Bien, la otra cosa que yo les hablaba de terceras, cuartas, quintas, séptimas, no sé cuánto, voy a explicar de qué se trata eso para los que no saben. Tenemos las 7 notas, ¿verdad? Entre esta y esta hay una segunda, 1 y 2. Entre esta y esta hay 3, es una tercera, 1, 2 y 3. Entre esta y esta hay 4, es una cuarta, 1, 2, 3 y 4. La quinta, 1, 2, 3, 4, 5. La sexta, séptima, ¿sí? Por cierto, una sinfonía de Beethoven comienza así. El caso es que una quinta es simplemente contar 5 a partir de la nota fundamental. 2, 3, 4, 5, y eso es una quinta. Una sexta serían 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. Entonces tenemos que los armónicos producen terceras, quintas y séptimas menores, después hablaremos de mayores y menores, que es este acorde, un acorde dominante. La séptima mayor sería esto, esta es la séptima menor. Siempre el mayor y el menor se diferencian por medio tono. Tercera mayor, tercera menor, sexta mayor, sexta menor, séptima mayor, séptima menor. Y para cerrar el tema, vamos a hablar de los consonantes y los disonantes. Cuando yo hago esto, cuando hago esto, cuando hago esto, cuando hago esto y cuando hago esto, se consideran consonantes, porque son más o menos estables y uno lo escucha como algo agradable. Y las disonantes son esto, o esto, o esto, o esto, o esto, ¿sí? Entonces hay unos intervalos consonantes y otros que son disonantes, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de las escalas, vamos a tocar este tema otra vez, de las consonancias y las disonancias, pero vamos a dejar ese tema por ahora. Que tengan un buen momento. Hasta luego.